Marcus Flynn tenía exactamente 3 reglas para sobrevivir como el único humano en la Estación de Investigación Galáctica Harmony. Regla número 1. Nunca te ofrezcas voluntariamente a hacer horas extras. Regla número 2. Evitar la proteína misteriosa de la cafetería los miércoles. Regla número 3. Cuando encuentres algo que parezca que podría comerte la cara, no lo pinches con un palo. Naturalmente, estaba a punto de romper la regla 3. El túnel de mantenimiento debajo de la sección C no había sido limpiado en lo que Marcus estimó generosamente que eran varias épocas geológicas. Su linterna atravesó la oscuridad, iluminando años de polvo espacial acumulado y lo que realmente esperaba que fuera solo óxido manchando las paredes. El sistema de ventilación de aquí abajo había estado haciendo ruidos como una ballena moribunda durante semanas. Y el capitán Sealus finalmente se cansó de las quejas. Solo arréglalo, Flynn, había siseado el comandante reptil, chasqueando la lengua bífida con fastidio. Y trata de no romper nada caro. Marcus había querido señalar que en una estación donde una sola bombilla costaba más que su salario mensual, todo era caro. Pero discutir con un hombre lagarto de 2 metros de alto que podía levantar un volante en press de banca no estaba entre sus objetivos profesionales. El golpeteo rítmico provenía del cruce 7, una intersección estrecha donde convergían 3 conductos de aire principales. Marcus se abrió paso a través de la estrecha escotilla de acceso, murmurando en voz baja sobre arquitectos extraterrestres que aparentemente diseñaron sistemas de ventilación para especies sin huesos. Fue entonces cuando lo vio. Encajado entre 2 vigas de soporte había algo que parecía una cruza entre un huevo y un capullo del tamaño de una pelota de baloncesto. Pulsaba con un tenue brillo bioluminiscente y cada pocos segundos golpeaba contra la viga de metal, la fuente de su problema de ruido, aparentemente. Marcus se agachó y iluminó la superficie con su linterna. La concha era lo suficientemente translúcida como para que pudiera ver algo moviéndose en su interior. Algo con demasiados dientes. Bueno, le dijo a la oscuridad, esto va a ser realmente estúpido o muy estúpido. Extrajo con cuidado la vaina de su nido improvisado y se sorprendió de lo cálida que se sentía. Lo que sea que había dentro definitivamente estaba vivo, y por los movimientos cada vez más frenéticos, probablemente se estaba quedando sin tiempo. 20 minutos después, Marcus estaba en la oficina del capitán Zeus, sosteniendo la cápsula como si fuera un regalo de cumpleaños particularmente incómodo. Las pupilas verticales del capitán se habían estrechado hasta convertirse en rendijas, y su cola estaba haciendo ese movimiento espasmódico que usualmente precede a alguien siendo reasignado a la cubierta de procesamiento de desechos. «Trajiste un huevo de Borac a mi estación», dijo Zeus. Su voz tenía el tipo de calma mortal que hizo que los instintos de supervivencia de Marcus comenzaran a gritar. «Bueno, cuando lo dices así suena mal», respondió Marcus. «Pero técnicamente, lo encontré en tu estación. Hay una gran diferencia, Dr. Green». La directora científica de la estación chasqueó las mandíbulas en lo que Marcus, según aprendió, era el equivalente insectoide de la risa nerviosa. Los Marcus Borex son depredadores máximos. Son territoriales, agresivos y se sabe que han roto cascos de naves espaciales con sus garras desnudas. Este huevo debe desecharse inmediatamente. ¿Al espacio?, Marcus preguntó. ¿Al espacio? Ella lo confirmó. Entonces, ¿estamos hablando de espaciar los nacimientos de un bebé? ¿Estamos hablando de prevenir una masacre? El capitán Celes intervino. Los Borax no domestican, Flynn. Ellos no socializan. Cazan, matan y comen todo lo demás, incluidos humanos. Marcus miró la cápsula, que se había quedado quieta en sus brazos. Pero es solo un bebé. Un bebé que crecerá y se convertirá en algo capaz de destrozar el casco de esta estación, añadió el doctor Crane amablemente. Estoy invocando el artículo 7 de los protocolos de protección galáctica, dijo Marcus de repente. La habitación quedó en silencio. La cola del capitán Sealos dejó de moverse. No puedes hablar en serio, dijo el capitán. Artículo 7, apartado 12.
continuó Marcus, abriendo el reglamento en su tableta de datos. Toda especie sensible tiene derecho a solicitar la custodia protectora de una cría abandonada de cualquier otra especie, siempre que acepte la plena responsabilidad por sus acciones y bienestar. Los ojos compuestos del Dr. Green literalmente se abrieron de par en par. Marcus, esa ley fue escrita para especies civilizadas que adoptan huérfanos civilizados, no para humanos que adoptan pesadillas galácticas. La ley no lo especifica, dijo Marcus encogiéndose de hombros. Solo dice cualquier especie. Estoy bastante seguro de que Borch califica. El capitán Zeus se reclinó en su silla y un sonido como el de una piedra de moler emanó de su garganta. ¿Te das cuenta de lo que estás pidiendo, Flynn? Si esa cosa llega a rayar a otro miembro de la tripulación, usted será considerado responsable. Tribunal militar, prisión, posiblemente ejecución, dependiendo del daño. Entiendo. ¿Y aún quieres quedártelo? Marcus volvió a mirar la cápsula. A través de la cáscara translúcida, pudo ver una pequeña figura acurrucada en su interior, sin agitarse. Parecía cansada. Parecía sola. Sí, dijo. Sí, lo creo. El capitán Zeus guardó silencio un largo momento. Finalmente, activó su comunicador. Todo el personal superior a la sala de conferencias B, prioridad alfa. Mientras Marcus se dirigía a la puerta, todavía con el huevo en la mano, el Dr. Green lo llamó. Marcus, ¿cómo lo vas a llamar? Se detuvo en la puerta. No lo sé, amigo. Quizás. El silencio horrorizado que lo siguió por el pasillo probablemente no era una buena señal. La sala de conferencias B era lo que sucedía cuando se le pedía a un comité de diferentes especies que diseñara un espacio de reunión. El resultado fue una pesadilla geométrica de muebles ajustables que, de alguna manera, lograban ser incómodos para todos por igual. Marcus se sentó en un extremo de la mesa, todavía sosteniendo la cápsula ahora silenciosa, mientras el personal superior entraba en fila con expresiones que iban desde la curiosidad morbosa hasta el pánico apenas disimulado. El oficial de comunicaciones Pip fue el primero en. Hablaba. Su voz alcanzaba frecuencias que le hacían doler los dientes a Marcus. El diminuto alienígena peludo parecía como si alguien hubiera cruzado a un hámster con la ansiedad misma. ¿De verdad vamos a dejar que se quede con esa cosa? Porque he leído los informes sobre Borax, y usan mucho la palabra destripar. Técnicamente, dijo el profesor Kilp, ajustándose las gafas con uno de sus muchos tentáculos. El humano ha invocado un precedente legal legítimo. Desde una perspectiva antropológica, esto presenta una oportunidad fascinante para estudiar la dinámica de la adopción interespecies. El jefe de seguridad Bronx, que parecía como si alguien hubiera tallado a una persona en granito y se hubiera olvidado de añadirle sentido del humor, rugió su desaprobación. Desde una perspectiva de seguridad, esto presenta una oportunidad fascinante para ver a todos morir horriblemente. El capitán Zeus levantó una mano con garras para pedir silencio. La ley es clara. Flynn tiene derecho a asumir la custodia. Sin embargo, añadió, fijando la mirada en Marcus con una que podría haber derretido todo el enchapado. También asume toda la responsabilidad. La pregunta que tenemos ante nosotros es si permitimos que este experimento continúe o si lo declaramos un peligro claro y presente para la seguridad de la estación. Experimento, repitió Marcus. Eso es lo que ahora llamamos compasión básica. Lo que ustedes llaman compasión, intervino el Dr. Crane. El resto de la galaxia lo llama deseo de muerte. Los Borax no son mascotas, Marcus. Son armas de guerra biológica que se reprodujeron. ¿Alguno de ustedes ha conocido a un Borak?, preguntó Marcus. El silencio era revelador. ¿Entonces basa todo su argumento en informes e historias de terror de segunda mano? Marcus continuó. Genial. Un enfoque realmente científico, Doc. Los tentáculos del profesor Kilp se retorcieron con lo que Marcus había aprendido que era excitación intelectual. De hecho,
Esto podría proporcionar datos invaluables sobre la naturaleza versus la crianza en las especies de depredadores ápice. Si monitoreamos la situación de cerca, documentamos cada interacción, podríamos aprender algo sin precedentes sobre la modificación del comportamiento en como se ven los intestinos humanos desde afuera, chilló Pip. Me ofrezco para la primera guardia, dijo Bronk con gravedad. Cuando salga mal, lo eliminaré antes de que mate a más de la mitad de la tripulación. ¡Qué optimista de tú!, dijo Marcus secamente. El capitán Sealos se inclinó hacia adelante. Esto es lo que va a pasar. El humano mantiene su proyecto PET, pero bajo estricta observación. Monitoreó las 24 horas, cobertura total de sensores y la primera señal de comportamiento agresivo hacia cualquier miembro de la tripulación resulta en la eliminación inmediata. ¿De la criatura o de Marcus?, preguntó el profesor Kilp con interés científico. Sí, respondió Sealos. Durante la siguiente hora, establecieron protocolos que habrían enorgullecido a un director de una prisión de máxima seguridad. Las habitaciones de Marcus serían modernizadas con paredes reforzadas, campos de contención de emergencia y suficiente equipo de vigilancia para rastrear los patrones respiratorios de una mosca de la fruta. La criatura sería monitoreada, analizada y documentada desde el momento de su eclosión hasta el momento en que inevitablemente intentara comerse la cara de alguien. Una cosa más, añadió el capitán Seos al terminar la reunión. Estoy creando un fondo común para el lecho. Las mandíbulas del Dr. Green chasquearon confusas. Señor, ¿cuánto tardará la mascota de Flynn en volverse homicida? Pip, aceptas apuestas. Créditos estándar. Apuesta mínima de 50. Eso es horrible, protestó Marcus. Me tomaré 2 días, dijo Bron, colocando una ficha de crédito sobre la mesa. 1 semana de libras, añadió la doctora. Crane a regañadientes. 36 horas, chilló Pip, con el pelo erizado. El profesor Kilp lo pensó pensativo. Apuesto a que nunca se vuelve violento. El proceso de vinculación podría anular por completo sus instintos depredadores. Todos lo miraron fijamente. Es una posibilidad remota, admitió, pero la recompensa será sustancial. Mientras la tripulación salía, haciendo sus diversas apuestas y murmurando sobre los humanos y sus inexplicables deseos de muerte, Marcus se quedó con el capitán Seos. «Sabes que esto es una locura, ¿verdad?», dijo el capitán en voz baja. «Probablemente», coincidió Marcus. «Pero nunca me han acusado de estar particularmente cuerdo. Si esto sale mal, aquí no lo haremos. Si sale mal», continuó Sos, «no podré protegerte. El Consejo Galáctico no ve con buenos ojos a las especies que albergan armas biológicas, ni siquiera accidentalmente». Marcus bajó la vista hacia la cápsula, que empezaba a agrietarse a lo largo de sus costuras. Lo que fuera que estuviera dentro se preparaba para hacer su entrada triunfal. «Y supongo que más vale que no lo arruiné», dijo. Mientras regresaba a sus aposentos para prepararse para la llegada de su nuevo compañero, Marcus oía a Pip detrás de él, ya aceptando más apuestas de los tripulantes que pasaban. Las probabilidades actuales, por lo que podía deducir, favorecían firmemente su muerte prematura y caótica. «Bueno, amigo», dijo a la cápsula, sin presión ni nada. La eclosión tuvo lugar a las 300 en la estación, naturalmente, porque al parecer ni siquiera los bebés extraterrestres respetaban los horarios de sueño. Marcus se despertó con el sonido de los caparazones rompiéndose en lo que solo podría describirse como el juguete más enfadado y chillón de la galaxia. Salió de la cama y encontró sus aposentos transformados en algo parecido al laboratorio de un científico loco. Sensores parpadeaban en cada rincón. Las cámaras rastreaban sus movimientos, y una pantalla holográfica mostraba lecturas en tiempo real de todo, desde la temperatura del aire hasta su ritmo cardíaco. La privacidad, al parecer, era otra víctima de la adopción interespecies. La cápsula se encontraba en el centro de todo, abierta como una flor hecha de pesadillas.
Y allí, en medio de los restos biológicos, estaba la cosa más fea que Marcus había visto jamás. Bueno, hola, hermosa, dijo. La criatura era del tamaño de un gato doméstico, si los gatos domésticos estuvieran cubiertos de escamas negras como la medianoche, y tenía 6 patas que terminaban en garras afiladas como cuchillas. Su cabeza era desproporcionadamente grande, dominada por ojos amarillos luminiscentes y una boca que revelaba demasiados dientes para algo tan pequeño. Púas óseas recorrían su columna vertebral, y su cola terminaba en lo que parecía un mazo natural. Era, objetivamente hablando, absolutamente aterrador. También temblaba. Marcus se acercó lentamente, con las manos visibles y vacías. Hola, amigo. Bienvenido al universo. Disculpa lo del estado de vigilancia, pero al parecer tu especie tiene reputación. Las cabezas de la criatura se volvieron hacia él, esos ojos alienígenas enfocados con intensidad depredadora. Por un momento, Marcus se preguntó si estaba a punto de convertirse en el padre adoptivo más efímero del mundo. Historia galáctica. Entonces Buddy emitió un sonido entre un chirrido y un gruñido, y el corazón de Marcus se derritió por completo. Oh, tienes hambre, ¿verdad?, dijo Marcus, sentándose con las piernas cruzadas en el suelo a una distancia prudencial. Sí, la eclosión probablemente sea un trabajo agotador. Durante las siguientes horas, Marcus aprendió varias cosas importantes sobre el cuidado de los niños Vortak. Primero, eran carnívoros, pero afortunadamente aceptaban la pasta de proteína sintetizada de las raciones de emergencia. Segundo, eran sorprendentemente inteligentes, observando cada movimiento de Marcus con evidente curiosidad. Tercero, no entendían en absoluto los ciclos de sueño humanos. Al parecer, consideraban el 400 el momento perfecto para el juego exploratorio. La estación de monitoreo en la sala de observación estaba a pleno rendimiento. El profesor Kilp había reclamado la consola principal, sus tentáculos danzando sobre múltiples teclados mientras registraba cada interacción. La doctora Green rondaba cerca, sus ojos compuestos reflejando el brillo de docenas de pantallas que mostraban datos biométricos, análisis de comportamiento y algoritmos de evaluación de amenazas. Fascinante, murmuró Quilt, ajustándose la anteojos. La criatura no muestra la territorialidad agresiva descrita en encuentros anteriores. Su postura es más curiosa que defensiva. Dale tiempo, dijo Bronx con un rugido desde su posición junto a los controles de contención de emergencia. Los depredadores estudian a sus presas antes de atacar. Han pasado 6 horas, señaló Pip, con el pelaje erizado de nerviosismo. No debería haber intentado comérselo ya. En los monitores, vieron a Marcus intentar enseñarle a Buddy a no usar los muebles como rascador. La criatura parecía entender el concepto de no, lo cual ya era más de lo que la mayoría de la tripulación esperaba. Mira esto, dijo el Dr. Crane, señalando una sección de los datos biográficos. Las hormonas del estrés de la criatura están en niveles basales. En estudios previos del comportamiento de los orcos, los indicadores de estrés se elevaban constantemente durante cualquier interacción con otras especies. Quizás aún no se haya dado cuenta de que es de una especie diferente, sugirió Pete. Ojalá Borks pueda detectar las diferencias entre especies mediante marcadores olfativos, respondió el profesor Kilp distraídamente, sin dejar de registrar datos. No, esto es algo completamente distinto. El segundo día trajo novedades. Desarrollos. Buddy había descubierto cómo abrir el dispensador de comida, había demostrado una alarmante habilidad para trepar paredes, y de alguna manera, había aprendido a responder a su nombre. Cuando Marcus llamaba, Buddy, ven aquí, la pequeña criatura se acercaba de un salto con algo que parecía inquietantemente alegría. Esto no tiene precedentes, admitió la doctora Crane, revisando las grabaciones nocturnas. Los Voraks no muestran comportamientos de manada. Son cazadores solitarios de nacimiento. Tal vez sean solitarios porque nadie intentó no tenerles miedo,
sugirió Marcus a través del sistema de comunicación. Es la cosa más ridículamente antropomórfica que he oído en mi vida, respondió. Y, sin embargo, tu pequeño monstruo no intenta asesinarme, así que tal vez el ridículo antropomorfismo tenga algo de razón. Para el cuarto día, Buddy había duplicado su tamaño y había aprendido lo que Marcus generosamente llamaba reglas de la caza. No arañar las paredes, no comerse los muebles, no practicar técnicas de caza con el equipo de vigilancia. La criatura pareció entender que no eran sugerencias, y lo que es más importante, parecía querer seguirlas. El vínculo parece ser mutuo. El profesor Kilp observó durante la sesión informativa diaria. El humano muestra menos estrés cuando la criatura está presente y ésta presenta ansiedad por separación cuando el humano se ausenta por periodos prolongados. Ansiedad por separación, repitió el capitán Seos con voz neutra. Se retuerce, tradujo Pete, como un cachorro perdido. Un cachorro perdido con 6 patas y dientes suficientes para abrir una fábrica de abrelatas. El tema de la ropa de cama se ha vuelto interesante, notó Bronx. La mitad del equipo de ingeniería ahora apuesta a que la criatura nunca se vuelve violenta. La otra mitad apuesta a que sí lo hace, pero protege a Flynn de amenazas externas. ¿Qué apuestas?, preguntó Marcus por el comunicador. Creo que voy a necesitar mucho más alcohol para superar esta misión, respondió Bronx. La verdadera prueba llegó el 6º día cuando el jefe de mantenimiento Torben, un beligerante goraxiano con la personalidad de un procesador de residuos defectuoso, decidió visitar a Marcus. Torben se había opuesto al proyecto favorito desde el principio, y su idea de una reunión amistosa implicaba muchas posturas agresivas y amenazas implícitas, pero le echó un vistazo. El visitante hostil se interpuso entre Torben y Marcus y emitió un gruñido de advertencia que hizo parpadear las luces. Esa cosa me acaba de amenazar, gruñó Torben, y su piel rocosa adquirió un color más agresivo. Esa cosa me protege, respondió Marcus con calma. Hay una diferencia. El enfrentamiento duró exactamente 30 segundos antes de que Torben decidiera que la discreción era la mejor parte para no ser destripado por un Borak joven. Después de irse, Buddy se sentó junto a la silla de Marcus y emitió ese ronroneo chirriante que indicaba su satisfacción. ¿Vieron eso?, preguntó Marcus a la sala de monitoreo. Sabía que Torben estaba siendo hostil. No atacó, no intensificó la situación. Simplemente dejó claro que estaba bajo su protección. La sala de observación permaneció en silencio durante un largo momento. La criatura está exhibiendo un comportamiento de apego protector, dijo finalmente el profesor Kilp. Esto está completamente fuera de los patrones de comportamiento documentados de Borto. Tal vez, dijo el doctor Crane lentamente. Los patrones de comportamiento documentados de Vortex están mal. O tal vez, dijo Marcus, rascando a Buddy, tras lo que parecían orejas. Nadie se molestó en descubrir cómo son realmente cuando no están asustados y solos. Pero ronroneó y se acomodó más cerca de sus 6 patas humanas, cuidadosamente acomodadas debajo de él, con el aspecto del gato doméstico más peligroso de la galaxia. 2 semanas después del gran experimento Borg, Buddy había crecido del tamaño de un gato doméstico a algo parecido a un pequeño pony. Sus escamas se habían oscurecido hasta un negro casi de espejo. Sus púas se habían afilado como armas auténticas, y su mandíbula ahora podía romper metal con naturalidad. Cuando bostezaba, algo que hacía con frecuencia después de comer, los miembros de la tripulación a 3 cubiertas de distancia podían oír sus dientes crujir. Las imágenes de vigilancia de los aposentos de Marcus se habían convertido en el entretenimiento más popular de la estación. Durante las horas libres, la tripulación se reunía en las áreas de recreación para ver los momentos destacados del día. Buddy aprendiendo a abrir puertas. Buddy descubriendo cómo funciona la ducha sónica. Buddy descubriendo que las botas de repuesto de Marcus eran excelentes juguetes para masticar. Es como ver un documental sobre la naturaleza, observó Pip. Su voz sonaba aguda y nerviosa. Excepto,
El depredador supremo no deja de hacer cosas adorables. Adorable, repitió el jefe de seguridad Bronx con el tono de alguien que ha visto demasiada violencia como para encontrar algo realmente adorable. Esa cosa podría atravesar las placas perforadas con un mordisco. Pero mira, dijo el doctor Crane, señalando la pantalla principal. Cuando Marcus le dice que no muerda los muebles, se detiene. Cuando Marcus dice que es hora de dormir, se acurruca en su rincón designado. Este nivel de obediencia conductual no tiene precedentes. En la pantalla, Marcus intentaba enseñarle a Woody el concepto de buscar. El juego consistía en lanzar una esfera metálica al otro lado de la habitación y Woody la recuperaba. Lo interesante era que Woody había aprendido las reglas en unos 30 segundos y ahora variaba deliberadamente su enfoque para mantener el juego desafiante para Marcus. La criatura está adaptando su comportamiento para mantener la atención del humano, observó el profesor Quilt, con sus tentáculos retorciéndose de entusiasmo científico. Está demostrando no solo inteligencia, sino también inteligencia emocional. O es un depredador muy paciente que espera el momento oportuno para atacar, sugirió el director médico Bex, un pesimista. Incluso para los estándares atnianos. Bex, han pasado 2 semanas, señaló el doctor Crane. Si quisiera hacerle daño a Marcus, ya lo habría hecho. Quizás esté esperando hacer lo suficientemente grande como para comernos también al resto, respondió Bex con tono sombrío. El debate fue interrumpido por una alerta del conjunto principal de sensores. La voz del capitán Cealus crepitó por el sistema de comunicación. Todo el personal superior al puente. Tenemos tráfico entrante. La nave que se aproximaba era un crucero de inspección de la Autoridad Galáctica, el tipo de nave que aparecía cuando alguien presentaba una queja sobre especímenes biológicos peligrosos albergados en estaciones civiles. El capitán Cealus permanecía en el centro del puente, con sus rasgos reptilianos con una expresión de pánico apenas controlado. Alguien nos denunció, anunció sin preámbulos. La Autoridad Galáctica recibió un aviso anónimo sobre la posesión ilegal de un arma biológica de clase A. Torvin, dijo Marcus inmediatamente a través de la calma desde sus aposentos. Tiene que ser. Se ha estado quejando de Woody con todo aquel que lo escuchaba. El inspector estará aquí en 6 horas. Celes continuó. Si encuentran a esa criatura, la destruirán inmediatamente y arrestarán a todos los involucrados. Marcus, tienes que deshacerte de ello. En absoluto. El puente quedó en silencio. Incluso el Pip que normalmente parlante se quedó en silencio. Marcus, dijo el doctor Crane con cuidado. Esto no es una solicitud. La Autoridad Galáctica no negocia cuando se trata de armas biológicas. Te buscarán en el espacio y te someterán a un juicio militar por albergar un organismo peligroso. Entonces no dejaremos que lo encuentren. ¿Cómo exactamente propones ocultar un Borak de rápido crecimiento en una estación espacial? El capitán Zeus preguntó. No lo sé, admitió Marcus. Pero no voy a renunciar a él. Él no es un arma. Él no es un monstruo. Él es solo un amigo. La conversación fue interrumpida por un suave timbre de los sensores internos. Woody había activado los controles de la puerta del aposento de Marcus y ahora estaba caminando por el pasillo hacia el puente. La criatura había crecido lo suficiente como para que sus pasos se registraran en los sensores de la cubierta. Cada impacto acompañado del suave clic de las garras sobre el metal. Oh, esto es malo. Pip chilló y su pelaje se erizó por completo. Viene al puente. Nunca ha estado allí. Tal vez sintió la tensión. El profesor Kilp sugirió. Se supone que los Boraks son muy sensibles a los estados emocionales. O tal vez huele el miedo y eso activa sus instintos de caza. Bronx replicó, moviendo instintivamente la mano hacia su arma. Las puertas del puente se abrieron y Woody entró. Había alcanzado el tamaño tal que su presencia llenaba la habitación y su masa escamosa se movía con gracia depredadora. Sus ojos luminiscentes recorrieron a la tripulación reunida, observando sus diversos estados de pánico apenas controlado.
Luego caminó directamente hacia Marcus y se sentó a su lado, emitiendo ese ronroneo bajo que indicaba satisfacción. «Mira», dijo Marcus, extendiendo la mano para rascar detrás de los receptores de audio de Buddy. Solo quería asegurarse de que estaba bien. «Marcus», dijo el capitán So con mucho cuidado. «Esa cosa ahora es lo suficientemente grande como para matar a todos en este puente en unos 15 segundos». «Pero no lo hará», respondió Marcus con confianza. «¿Lo harás, amigo?» Pero emitió un suave sonido de resoplido que podría haber sido un gesto de asentimiento o podría haber sido el aclarándose la garganta antes de devorar a todos los presentes. «Esto es una locura», murmuró el doctor Crane. «Estamos en un puente con un Bort adulto, conversando tranquilamente como si fuera una mascota. Aún no está del todo desarrollado», corrigió Marcus. «Según los datos biológicos, le queda al menos un 50% de crecimiento por delante». El silencio horrorizado que siguió a este anuncio fue roto por otra alerta del conjunto de sensores. La nave del inspector acaba de salir del hiperespacio. La oficial de comunicaciones Pip informó que su voz se quebró por el estrés. «Están solicitando permiso para atracar». El capitán Sealots miró desde Marcus a Buddy y luego al barco de inspección que se aproximaba en la pantalla principal. Su cola volvía a moverse nerviosamente, pero ahora más rápido, como un metrónomo configurado a un ritmo de pánico. 6 horas se convirtieron en 30 minutos, anunció. «Marcus, por última vez, ¿qué quieres hacer con tu mascota?» Marcus miró a Buddy, que ahora era lo suficientemente grande como para que su cabeza llegara hasta el pecho de Marcus cuando la criatura estaba sentada. Aquellos ojos alienígenas lo miraron con algo que solo podía describirse como confianza. «Lo protegemos», dijo Marcus simplemente. «¿Cómo?», el doctor Crane exigió. «¿Cómo se protege algo tan grande de una inspección completa de la Autoridad Galáctica?» «No lo sé», admitió Marcus. «Pero lo resolveremos juntos». Pero parecía percibir la tensión en la habitación. Se puso de pie, su impresionante cuerpo dominaba ahora el puente, y miró a la tripulación reunida. Su mirada se detuvo en cada uno de ellos, uno por uno, como si estuviera tomándoles la medida. Luego hizo algo que sorprendió a todos. Se acostó, haciéndose lo más pequeño y menos amenazante posible, y miró al capitán Zeus con lo que solo podría describirse como una expresión de indagación cortés. «¿Es él?». El capitán Zeus empezó. «Creo que está pidiendo ayuda», dijo Marcus en voz baja. «Creo que sabe que está en peligro y te pide que lo protejas». El puente estaba en completo silencio salvo por el suave zumbido de los sistemas de soporte vital y el ruido distante del barco de inspección que se aproximaba. «Bueno», dijo finalmente el capitán Sealus. Su voz tenía un tono de resignación mezclado con determinación. «Supongo que estamos a punto de descubrir cuán creativos podemos ser con las regulaciones de la estación». El inspector Gabbok era exactamente lo que se esperaba de alguien cuyo trabajo implicaba destruir cosas primero y hacer preguntas después. El Regellán medía casi 2,4 metros de alto. Tenía una piel cristalina que reflejaba la luz en ángulos agudos e incómodos y ojos como trozos de luz estelar congelada. Su uniforme estaba tan perfectamente planchado que podría haber sido utilizado como un instrumento de corte, y su voz tenía el tipo de autoridad que hacía que los capitanes de naves espaciales experimentados recordaran de repente asuntos urgentes en otra parte. «Capitán Sealos», anunció Kavik mientras entraba a la estación, con su séquito de matones armados flanqueándolo como sombras metálicas. «Confío en que entiendas por qué estoy aquí». «Inspección de rutina», respondió Sealus con la confianza despreocupada que sugería que no había pasado los últimos 20 minutos revisando frenéticamente los protocolos de emergencia, siempre dispuesto a cooperar con la Autoridad Galáctica. «Rutina», repitió Gabbok. La palabra se cristalizó en el aire como hielo. «Sí, estoy seguro de que el arma biológica de clase a que albergas también es rutinaria». En la bahía de mantenimiento 7, el equipo de crisis, reunido a toda prisa,
Estaba dando los últimos toques a lo que el profesor Kilp había llamado con optimismo la Operación Monstruo Invisible. El plan era simple en concepto y aterrador en ejecución. Ocultar un superdepredador de 1.8 metros de altura a plena vista. Este es el plan más estúpido de la historia de los planes estúpidos, murmuró Pip, con el pelo erizado mientras calibraba los proyectores holográficos. Intentamos convencer a un inspector de la Autoridad Galáctica de que Aborak es un robot de mantenimiento. No cualquier robot de mantenimiento, corrigió el Dr. Green, mientras realizaba los últimos ajustes a la interfaz de inteligencia artificial que supuestamente controlaría su robot. Un prototipo de unidad de reparación de alta resistencia, diseño experimental, protocolos de comportamiento limitados, aún en fase de pruebas. ¿Y si quiere examinar los componentes internos?, preguntó Bronx con severidad. Entonces iremos todos a prisión, respondió Marcus alegremente, dando los últimos toques al disfraz de Buddy. El disfraz consistía en proyectores holográficos estratégicos que superponían componentes mecánicos sobre la forma orgánica de Buddy, convirtiendo las garras en brazos manipuladores y las escamas en placas de armadura. Pero bueno, al menos lo habremos intentado. Buddy se sentó pacientemente durante los preparativos, sus ojos luminiscentes siguiendo cada movimiento con interés inteligente. Parecía comprender que algo importante estaba sucediendo. Aunque Marcus dudaba de que comprendiera plenamente el concepto de aplicación de la ley galáctica. La clave es la coherencia del comportamiento. El profesor Kilp explicó cómo sus tentáculos bailaban sobre múltiples interfaces de control. Pero necesita moverse como una máquina, no como una criatura viviente. Movimientos rígidos, respuestas mecánicas, sin reacciones emocionales. ¿Quieres que él pretenda ser un robot?, dijo Marcus. Quiero que sea un robot al menos durante la próxima hora. Marcus se arrodilló frente a Buddy, mirando directamente a esos ojos alienígenas. Está bien, grandullón. Esto va a sonar raro, pero necesito que seas muy aburrido. ¿Puedes hacer eso por mí? Buddy inclinó la cabeza en lo que se había convertido en su expresión característica de curiosidad. Sin ronronear, sin jugar, sin alardear de lo inteligente que eres. Simplemente quédate quieto e intenta parecer mecánico. La primera prueba llegó antes de lo esperado. La gira del inspector Gavak se había acelerado antes de lo previsto. Y de repente, las puertas del compartimento de mantenimiento se abrieron de golpe. El inspector apareció como una fuerza de la naturaleza. Sus rasgos cristalinos reflejaban las duras luces de trabajo en patrones irregulares. Y esta es la bahía de mantenimiento 7, anunció el capitán Sealus con naturalidad. Lo usamos para probar equipos experimentales. Los ojos congelados como estrellas de Gavok se fijaron inmediatamente en Buddy, que se encontraba inmóvil junto a un banco de auténticos equipos de reparación. La superposición holográfica funcionaba a la perfección, haciéndolo parecer una construcción imponente pero claramente mecánica. Diseño interesante, dijo Gavak, acercándose para examinarlo más de cerca. No estoy familiarizado con esta configuración. Prototipo de unidad de reparación de servicio pesado, explicó la doctora Crane, consultando su panel de datos con autoridad científica. Estamos probando algoritmos de manipulación adaptativa para tareas de mantenimiento complejas. El gallo caminó lentamente alrededor de Buddy, mientras sus agudos ojos observaban cada detalle. Marcus contuvo la respiración, plenamente consciente de que un movimiento en falso, una señal de vida, los condenaría a todos. «Actívalo», ordenó Gavok de repente. «Señor», preguntó el capitán Seos. «Quiero verlo funcionar». «Activa la unidad». Los tentáculos del profesor Kilp volaron sobre la interfaz de control, enviando señales cuidadosamente programadas a Buddy a través del comunicador oculto que Marcus había colocado detrás de sus receptores de audio. Las señales eran simples: avanzar, detenerse, girar a la izquierda, manipular objeto. Buddy respondió perfectamente, sus movimientos adquiriendo la rigidez característica de la maquinaria automatizada.
Se acercó a un panel dañado, extendió sus garras con movimientos mecánicos precisos y comenzó lo que parecían ser procedimientos de diagnóstico. Impresionante, admitió Gav. Los algoritmos de movimiento son notablemente sofisticados. Gracias, señor, respondió el doctor Crane. Estamos muy orgullosos de las respuestas adaptativas. Ahí fue cuando empezó la verdadera emergencia. Las alarmas de proximidad de la estación comenzaron a sonar y sus ásperos tonos resonaron por los pasillos. La iluminación de emergencia bañó todo de rojo y la voz del capitán Sealus crepitó a través del sistema de comunicaciones. Todos a puestos de emergencia. Tenemos una brecha enorme en la sección C, repito. ¿Brecha en la sección C? ¿Cuál es la situación? Gabbok exigió, y su actitud de inspector cambió inmediatamente al modo de gestión de crisis. Impacto de Debra, respondió Celes a través del comunicador. Fragmento de asteroide de gran tamaño, probablemente desprendido por el paso de un carguero. Tenemos una atmósfera sangrando hacia el espacio y 3 miembros de la tripulación atrapados en la sección afectada. El cristal y los rasgos del inspector se ordenaron en una expresión de sombría eficiencia. ¿Cuánto tiempo hasta que se pueda montar un rescate? Ese es el problema, admitió Salos. La brecha es demasiado grande para los protocolos de reparación estándar. Necesitaríamos maquinaria pesada para llegar a la tripulación atrapada, pero la ruta a la sección se pasa por áreas que ahora están expuestas al vacío. Gabbok miró pensativo a Buddy, que seguía inmóvil junto al equipo de reparación. Este prototipo suyo está apto para operaciones de vacío. El equipo de crisis intercambió miradas. Esto definitivamente no era parte del plan. Bueno, dijo el doctor Crane lentamente. Las especificaciones de diseño incluyen sistemas de protección ambiental, pero nada, interrumpió Gabbok. Tiene tripulantes en peligro y equipo que podría salvarlos. Despliéguelo de inmediato. Inspector, dijo Marcus con cuidado. La unidad aún está en fase de pruebas. Sus protocolos de comportamiento podrían no ser confiables en una situación de crisis. Entonces lo sabremos. ¿No? Gabbok respondió con el tipo de autoridad que no admitía discusión. Capitán Sealos, despeje el camino hacia la sección C. Quiero ver este prototipo en acción. Marcus miró a Buddy, que todavía mantenía su fachada mecánica a pesar del caos que estallaba a su alrededor. Los ojos luminiscentes de la criatura se encontraron con los suyos, y Marcus vio allí algo que parecía notablemente comprensión. Amigo, dijo Marcus en voz baja, sabiendo que Gabbok lo interpretaría como una llamada al sistema de control del robot. Hay gente en apuros. ¿Puedes ayudarlos? Buddy giró la cabeza hacia el pasillo que conducía a la sección C. Sin duda, sus sentidos mejorados ya analizaban la situación. Por un instante, el disfraz mecánico se desvaneció y Marcus vio al inteligente depredador evaluando la amenaza, calculando riesgos y tomando decisiones. Entonces Buddy se movió. Sus poderosas piernas lo llevaron hacia la emergencia con una fluida gracia que ninguna máquina podría replicar. El disfraz holográfico parpadeó y falló bajo la presión del movimiento rápido, revelando escamas en lugar de blindaje, músculo orgánico en lugar de actuadores mecánicos. ¿Qué demonios? Comenzó el inspector Gabbok. VY, dijo Marcus, viendo a su amigo desaparecer en el peligroso pasillo. No es un robot. Tras ellos, las alarmas de proximidad seguían sonando. La atmósfera seguía filtrándose al espacio, y 3 tripulantes permanecían atrapados en una sección de la estación que se estaba volviendo rápidamente inhabitable. Y en algún lugar del caos, un Borak, que había aprendido a confiar, estaba a punto de demostrar que a veces el depredador más peligroso de la galaxia era justo lo que se necesitaba para salvar vidas. Los siguientes 23 minutos redefinieron la comprensión del inspector Grav de la biología. Imposibilidades. A través de los sensores internos de la estación, observaron a Buddy navegar por los retorcidos restos de la sección C con una gracia imposible. Sus 6 patas se aferraban a superficies que habrían desafiado a un alpinista.
Su visión mejorada atravesaba la oscuridad y los escombros, y sus poderosas garras tallaban el metal retorcido como si fuera papel decorativo. El daño estructural es extenso, informó la doctora Crane, con la voz tensa y una preocupación profesional, mientras monitoreaba la situación desde el centro de comando de emergencia. La brecha del casco se extiende 40 metros a lo largo del muro exterior. La presión atmosférica en esa sección está descendiendo rápidamente. ¿Dónde están los tripulantes atrapados?, preguntó Gabbok, con sus rasgos cristalinos reflejando la iluminación de emergencia en ángulos rojos nítidos. Ingeniería en la Cala 12, respondió el capitán Sealus. El especialista jefe de mantenimiento de Torben, Erex, y el técnico Junior Q estaban realizando reparaciones de rutina cuando ocurrió el impacto. Los mamparos de emergencia los sellaron, pero los conductos de soporte vital estaban cortados. En la pantalla principal, pudieron ver a Buddy moviéndose entre los restos con una eficiencia depredadora. Pero esto no era un accidente aleatorio. Destrucción de una bestia desbocada. Cada movimiento era calculado, con un propósito. Resolvía problemas en tiempo real, encontrando el camino óptimo a través de un laberinto tridimensional de metal retorcido y conductos eléctricos expuestos. ¿Cuánto tiempo tardaría la tripulación atrapada en quedarse sin atmósfera respirable?, preguntó Marcus, aunque temía la respuesta. 17 minutos, respondió el doctor Crane con gravedad. Quizás menos si entran en pánico y aumentan su consumo de oxígeno. ¿Y cuánto tardaría nuestro equipo de rescate estándar en llegar hasta ellos? 43 minutos. Suponiendo que pudiéramos despejar el campo de escombros sin desestabilizar la estructura restante. El inspector Gabbok observaba la pantalla en tenso silencio. La criatura que debería haber sido destruida en el lugar era ahora su única esperanza de evitar una tragedia. Su entrenamiento profesional contrastaba con la evidencia de sus propios ojos cuando Buddy alcanzó el primer obstáculo importante, una viga de soporte derrumbada que bloqueaba la ruta más directa hacia la tripulación atrapada. La criatura parece estar analizando la integridad estructural, observó el profesor Kilp, con sus tentáculos retorciéndose con entusiasmo científico a pesar de la crisis. Miren cómo está probando diferentes puntos de contacto, evaluando la distribución de la carga. Pero él rodeó el obstáculo 2 veces. Sus ojos luminiscentes buscando puntos débiles. Luego, con precisión quirúrgica, comenzó a cortar la viga en puntos de tensión específicos. Cada corte estaba calculado para redistribuir el peso de forma segura, evitando un mayor colapso y abriendo un camino hacia adelante. Ese nivel de conocimiento de ingeniería estructural, susurró el doctor Crane. Eso no es instinto. Es comportamiento aprendido. Ha estado observando a nuestros equipos de reparación, se dio cuenta Marcus. Todas esas operaciones de mantenimiento que observó a través del sistema de vigilancia. No solo sentía curiosidad, estaba aprendiendo. El sistema de comunicación cobró vida con una transmisión de pánico de la tripulación atrapada. La voz áspera de Torben, despojada de su arrogancia habitual, llenó el centro de mando. Comando de emergencia, soy Torben. Nuestras lecturas atmosféricas son críticas. Nos quedan unos 10 minutos de aire respirable y algo está cortando el agujero cerca de nuestra posición. Torben, soy el capitán Seos. Mantenga la calma. La ayuda está en camino. ¿Qué clase de ayuda? Porque suena como algo con garras muy grandes, y prefiero asfixiarme a que me coman vivo. Marcus activó su comunicador. Amigo, ¿me oyes? Los sonidos cortantes cesaron. A través de los sensores, pudieron ver la cabeza de Buddy girada hacia el altavoz oculto. Esos ojos alienígenas se enfocaban con atención inteligente. Hay 3 personas atrapadas delante de ti. Tienen miedo y no entienden que estás ahí para ayudarlos. Tienes que ser muy gentil. Bien, demuéstrales que no vas a hacerles daño. Buddy emitió un suave resoplido que los sensores apenas captaron. Luego reanudó su trabajo, pero ahora más despacio, con más cuidado.
Cada corte iba acompañado de lo que solo podía describirse como vocalizaciones tranquilizadoras. Ruidos bajos que de alguna manera transmitían una intención pacífica. «¿Esa cosa está intentando calmarlos?», preguntó Pip con asombro. «Los Boraks no tienen comunicación vocal más allá de las señales básicas de amenaza», dijo la doctora Crane. Pero su voz carecía de convicción. «Lo que estamos viendo no debería ser posible». El avance llegó en el minuto 14. El corte final de Buddy abrió un pasaje lo suficientemente grande como para que la tripulación atrapada escapara, pero el campo de escombros seguía inestable. Un movimiento en falso podría hacer que toda la sección se derrumbara sobre ellos. Fue entonces cuando Buddy hizo algo que dejó sin palabras incluso al inspector Gavik. La criatura se colocó debajo de la sección más peligrosa de escombros colgantes, apuntalando la estructura inestable con su propio cuerpo. Sus poderosas piernas se bloquearon en su posición, se retrajo, soportando el peso del metal retorcido que habría aplastado a cualquier otro rescatista. Se está usando a sí mismo como una viga de soporte viviente. El profesor Quillt respiró. La tensión en su estructura esquelética debe ser enorme. A través del sistema de comunicación, pudieron escuchar la voz conmocionada de Torben. «Por las 7 lunas de Gorax, está sosteniendo el techo». «Torben, escucha atentamente», dijo Marcus a través del comunicador. «Se llama Buddy y está aquí para ayudarte. Muévete despacio. Mantén la calma y te sacará sano y salvo». «¿Quieres que confíe en un Borg?» «Quiero que confíes en mí», respondió Marcus. «Y confío en él». Lo que siguió fue la operación de rescate más surrealista en la historia de la estación. Uno a uno, los tripulantes atrapados se arrastraron por el hueco que Buddy había creado, pasando a centímetros de garras que podrían haberlos destrozado al instante. Su ex fue primero, su agilidad caledonia natural, lo convirtió en la opción obvia. Kule lo siguió. Su pequeña estatura le permitía moverse rápidamente por el estrecho espacio. Torben fue el último, y su paso fue el más peligroso. El volumen del gornaxiano obligó a Buddy a ajustar su posición, redistribuyendo el peso y manteniendo la integridad estructural. Por un instante aterrador, el campo de escombros crujió y se movió, amenazando con un colapso total. Buddy se mantuvo firme, con todo su cuerpo temblando por el esfuerzo de soportar toneladas de metal retorcido, mientras un miembro de la tripulación que quería destruirlo se arrastraba hasta un lugar seguro bajo su protección. Despejado, la voz de Torben crujió en la calma. «Estamos despejados». Solo entonces Buddy se liberó con cuidado del campo de escombros, moviéndose con la misma precisión calculada que había mostrado durante todo el rescate. La estructura crujió y se asentó, pero resistió lo suficiente para que Buddy se pusiera a salvo. El centro de mando estalló en un parloteo aliviado, pero el inspector Gavak permaneció en silencio, su cristal y sus rasgos reflejando las pantallas mientras observaba a Buddy regresar a través de los escombros hacia la estación principal. El inspector capitán Sello habló con cuidado sobre la clasificación del arma biológica. Buck levantó una mano para pedir silencio. Esperaron mientras Buddy emergió de la sección dañada, con las escamas opacas por el polvo metálico y sus movimientos mostrando el agotamiento de su terrible experiencia. La criatura miró a la tripulación reunida, sus ojos luminiscentes captando sus expresiones de asombro y gratitud. Entonces Buddy hizo algo que ningún informe de la Autoridad Galáctica había documentado jamás. Habló. No los gruñidos y rugidos que habían registrado encuentros anteriores, sino palabras reales en un estándar galáctico perfectamente claro. «Padre a salvo». El centro de mando quedó en absoluto silencio. Incluso el zumbido de fondo de los sistemas de soporte vital pareció detenerse en estado de shock. Marcus dio un paso adelante, con la voz cargada de una emoción que no esperaba sentir. «Sí, amigo. Papá está a salvo. Lo hiciste bien». La enorme cabeza de Buddy bajó en lo que solo podía interpretarse como alivio. «¿El crucero está a salvo?» «Todos están a salvo», confirmó Marcus. «Los salvaste a todos».
El inspector Gavok habló finalmente, con su voz autoritaria reducida a algo cercano al asombro. En 47 años al servicio de la autoridad galáctica, nunca he visto un arma biológica de clase A arriesgar su vida para salvar a miembros de otra especie. Eso es porque, dijo Marcus en voz baja, extendiendo la mano para rascar detrás de los receptores de audio de Buddy. Él nunca fue un arma. Solo esperaba que alguien le diera la oportunidad de ser algo más. Gavok se acercó lentamente, sus rasgos cristalinos dispuestos en una expresión de curiosidad científica más que de autoridad. Criatura, compañero, ¿me entiendes? Los ojos luminiscentes de Buddy se fijaron en el inspector. ¿Entiendes? Confirmó, con un tono retumbante que denotaba una inteligencia mucho más allá del simple mimetismo. ¿Por qué lo salvaste? No son de tu especie. Según todos los imperativos biológicos, deberías haberlos visto como presas o competidores. Pero consideró la pregunta con evidente reflexión. Al responder, sus palabras transmitían una simplicidad que las hacía profundas. Mi padre me enseñó. La manada protege a la manada. El inspector Gavik guardó silencio un largo momento, con sus ojos helados, como estrellas, moviéndose entre Buddy y Marcus. Finalmente, activó su grabadora oficial. Bitácora del inspector, Autoridad Galáctica, Investigación 77 Alfa. Tras la investigación de un presunto alojamiento de armas biológicas, he descubierto no un arma, sino el primer caso documentado de adopción interespecie exitosa y modificación del comportamiento en una especie depredadora de clase A. Hizo una pausa y miró directamente a Buddy. Se recomendó un cambio de clasificación. El espécimen de Vortex designó a Buddy para ser reclasificado como compañero consciente con plenos derechos y protecciones bajo los protocolos de adopción galácticos. El centro de mando estalló en vítores, pero Marcus solo tenía ojos para Buddy, quien lo miraba con una expresión de satisfacción que trascendía las barreras de las especies. Entonces, dijo Marcus, sonriendo a su pesar, parece que ahora eres oficialmente parte de la familia. La respuesta de Buddy fue interrumpida por otra alerta de proximidad del conjunto de sensores. El capitán Zeus revisó las pantallas y gimió. ¿Y ahora qué?, preguntó Marcus. 3 naves más se aproximan, anunció Cealos, todas cargando lo que parecía ser especímenes biológicos abandonados. Marcus miró a Buddy, quien de alguna manera logró transmitir la impresión de un encogimiento de hombros inocente. Bueno, dijo Marcus con resignación. Parece que voy a abrir una guardería. El inspector Gavok sonrió, sus rasgos cristalinos reflejando la luz en lo que podría haber sido la primera expresión genuinamente divertida de su carrera. Tendré que presentar un informe sobre esto también. La autoridad galáctica tendrá que hacer algunos ajustes de política muy interesantes. Mientras la tripulación se dispersaba para atender a los recién llegados, Marcus permaneció con Buddy en el centro de mando. La criatura se había acurrucado en un rincón. Su enorme cuerpo, de alguna manera, lograba parecer poderoso y pacífico. ¿Sabes qué es lo mejor?, le dijo Marcus a su amigo. Me llamaste padre. Los ojos luminiscentes de Buddy se abrieron, fijándose en Marcus con inconfundible afecto. Padre, confirmó simplemente. Y en ese momento, Marcus comprendió que a veces lo más peligroso de la galaxia no era un depredador, ni un arma, ni una pesadilla biológica. A veces era solo amor, esperando a alguien lo suficientemente valiente. Reconocer.